Lo primero. Quinta temporada. Lo imprescindible. Lo que te gusta. Info sin vueltas. Por FM Millennium. Hasta las 9. De la mañana, 7 minutos, con 18 grados de temperatura. Atención que se vienen lluvias fuertes a partir del mediodía. Eso indica el pronóstico del tiempo. Quizás en el transcurso de la mañana tenemos alguna tormenta débil o aislada. Pero más allá del tiempo, vamos a ver cómo podemos calificar la economía, el paso a paso o la marcha del plan implementado por el gobierno de Javier Milei. En línea está Gabriel Camaño, es economista en Consultora Ledesma y Outlier. Y vamos a hablar con él. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día, gracias por tu tiempo. Eduardo Bataglia te saluda. Buenos días, Eduardo, ¿cómo andan? Un gusto, Bien. como siempre. ¿El plan económico diseñado por Milei y Caputo goza de buena salud? Sí, digamos que sí, por decirlo de alguna manera, digamos. Está logrando los objetivos que se planteó en cuanto a la tasa de inflación y está con algunas cuestiones pendientes a resolver por el lado del cepo cambiario, digamos, y el tema de la recuperación de la actividad, que empezó incipiente, pero que ahora le empezó a poner, digamos, como era esperable, un piso o una resistencia, más que un piso, para ser más preciso, a la baja de la tasa de inflación, y ahí el gobierno tiene que resolver ese dilema, digamos, de qué decide priorizar. Uh-huh. En cuanto a las batallas que tiene el gobierno por delante, una es la inflación, aunque el vocero presidencial, hoy con categoría de ministro, Manuel Adorni, haya dicho que es una batalla ganada, ¿no? De alguna manera, que se buscará que la inflación perfore el 4%, pero que de alguna manera es algo ya resuelto. ¿Considerás que es así? No, la inflación no es un tema resuelto. Es difícil decir que Argentina resolvió finalmente los temas mientras, digamos, sigamos teniendo restricciones cambiarias tan duras, si bien de a poco van llegando las flexibilizaciones, todavía falta bastante, digamos, porque uno diría, bueno, si ya resolvimos el problema de la inflación, ¿por qué no salimos del cepo, digamos? Uh-huh. Y con eso se repite en muchos aspectos. No, el problema de la inflación no está solo. A ver, tenemos una tasa de inflación mensual que, siendo optimistas, en septiembre va a estar en torno al 3% mensual. Decir que el problema de la inflación está resuelto con ese nivel de tasa mensual es poco serio. Gabriel, pero bueno, uno entiende que el gobierno lo que quiere decir es que está encaminado a lograr sus objetivos. Pero bueno, yo qué sé. Después hay distintas voces en el gobierno, cada uno con su estilo y sus matices, ¿no? Bien. Ya que mencionabas el cepo recién, vos decías, si la inflación está resuelta, ¿por qué no salimos del cepo, no? Si hay condiciones tan positivas, ¿por qué no se dan esos pasos importantes que reclaman desde varios sectores? Planteaste que en mayo hubo una oportunidad para salir del cepo, pero se desaprovechó. ¿Qué condiciones estaban dadas en mayo para salir del cepo? ¿Y a cuándo crees que se puede dar una situación similar? Bueno, ahora estamos a fines de abril y durante mayo tuvimos una situación donde las reservas netas del Banco Central estuvieron muy cerca de llegar a cero, digamos, con una brecha muy baja, con lo cual una unificación cambiaria en ese contexto de entrada implicaba un ajuste del tipo de cambio muy pequeño, que podía ser compensado por la eliminación del blend y por el tema de la baja del impuesto país, digamos. Entonces, parecía una situación propicia para avanzar. En ese sentido, el gobierno en ese momento no quiso hacerlo porque entendió que esa devaluación pequeña que se podía producir en ese contexto le podía abortar el proceso inflacionario, se lo podía retrasar, si no era abortar, y él tenía como principal objetivo el proceso inflacionario, entonces decidió priorizar el proceso desinflacionario. Ese momento pasó, la brecha subió, las reservas netas cayeron, luego el gobierno anunció un mecanismo de intervención
en buena parte producto de ese mecanismo de intervención y otras cosas positivas que se fueron dando. La brecha ahora volvió a caer, estamos en niveles de brecha del 20 y pico por ciento, digamos, todavía no es tan baja como en ese momento, pero está ahí. Pero las reservas netas ahora son mucho más negativas, no han logrado recuperarse. Parecería que el momento de mejor acumulación de reservas para el gobierno ya pasó, porque el mercado de cambio se va normalizando. Entonces, queda claro que pasó una oportunidad en ese sentido y que el gobierno la quiso aprovechar. Ahora parecería un poco más forzado que esa anterior, que el gobierno va intentando generar una nueva oportunidad. Falta ver el tema porque como el gobierno no quiere devaluar mucho y tampoco quiere usar mucho la tasa de interés, necesita muchas reservas, falta ver cómo soluciona eso, ¿no? Si con un acuerdo con el fondo, si con un préstamo de otros organismos internacionales u otro tipo de operación financiera, logra conseguir liquidez en moneda extranjera. ¿Crees que buscará hacerlo durante este año, durante lo que queda del resto del año, el levantamiento del cepo? La verdad que parece cada vez más difícil eso, sinceramente, pero como al mismo tiempo uno ve que el gobierno hace cosas para que la brecha siga bajando, las esperanzas sinceramente uno no las pierde, pero parece cada vez más difícil que sea este año. La cosa empieza a pasar al año que viene, incluso si uno mira el proyecto de presupuesto, la verdad es que si tenía una esperanza de que fuera este año, se las baja bastante, digamos. La cosa pasa ya para el año que viene, y lo que pasa es que el año que viene es un año electoral, entonces el razonamiento que empieza a hacer la mayoría es, bueno, si no se produce durante los primeros meses, ya queda para después de las elecciones. Y ahí es cuando todo el mundo empieza con la cuenta de, pero es mucho tiempo, porque es todavía un año más con cepo, con reservas netas negativas, sin acceso a los mercados financieros para pagar los vencimientos de deuda, y ahí es cuando empieza no es un fatalismo, pero sí es un run, la duda, etcétera. Gabriel, la última, ¿son cumplibles las metas que plantea el gobierno en el presupuesto 2025? Por ejemplo, 18,3% de inflación. ¿Te cierra? A ver, ese objetivo de inflación se puede cumplir. Lo que suena raro es que ese objetivo de inflación se cumpla saliendo del cepo y con ese nivel de crecimiento. O sea, los objetivos tienen costos para ser alcanzados, tienen formas y costos. Entonces, parecería raro alcanzar ese 18,3 el año que viene saliendo del cepo y con un 5% de crecimiento. Eso parece raro porque va a exigir un nivel de dureza monetaria. Ahora, si no salís del cepo, parecería mucho más probable, pero también suena raro un 5% de crecimiento si no salís del cepo, si bien sí puedes tener un 3,5, probablemente 4 de recuperación. También suena raro con esa baja de la inflación, ese nivel de tipo de cambio y sin salir del cepo, que el saldo por cuenta corriente se deteriore tampoco. Esas son las cosas que tiene el presupuesto. No es tanto que una proyección, sola haga ruido, sino que el set de proyecciones en conjunto parece excesivamente optimista. Ahora sí, la última. Dejemos todos los números, la danza de números y de proyecciones que se hacen desde el gobierno y que analizamos a diario, ¿no? En la radio con economistas como vos. ¿Cuándo rebota la economía? ¿Cuándo va a ver la gente, ¿sí? El ciudadano de a pie, un cambio en su bolsillo como para decir, bueno, mira, ahora me puedo dar un gusto una vez por semana, puedo volver a comer afuera o voy a estar un poco más holgado para llegar a fin de mes, aquel que hoy llega justito? Es inalcanzarme, y esa es, digamos, las dos dimensiones en pugna. La dinámica, que ya empezó a ser positiva, pero claro, desde niveles muy bajos, entonces muchos tienen la sensación de que no alcanza, y ahí engancha con algo que te respondía antes, que es clave, es, bueno, ¿cuánto el gobierno está dispuesto a ceder, digamos, en sus objetivos inflacionarios para que esa dinámica se sostenga, digamos, o acelere, y esa recuperación de los niveles sea más rápida, o cuánto no, porque en realidad quiere priorizar el tema de la inflación. Y ahí hay un trade-off que el gobierno tiene que resolver, que también tiene implicancias, digamos, para la sustentabilidad. Está claro que si el gobierno dijera, bueno, Maxi, no importa,
démosle máquina full y que los salarios y la actividad se recupere rápido, y eso es malo desde el punto de vista de la sustentabilidad del proceso. Pero bueno, ahí hay un trade-off que el gobierno tiene que hacer entre el objetivo, inflacionario y el objetivo de actividad e ingresos. Bien. Gabriel, un gusto escucharte en tu análisis y veremos qué pasa con la economía en este último tramo del año. Fundamental, me parece, para las aspiraciones electorales del gobierno de Milei, pero también, bueno, algo trascendental para la vida de todos, ¿no? Sí, correcto. Sí. El cierre de este año y el principio del primer trimestre del año que viene van a ser claves para Milei. Gabriel, te mando un abrazo y gracias por todo. No, al contrario, un abrazo a ustedes. Gabriel Camaño, economista. Priorizar es renunciar a algo para concentrarte en lo más importante. Eduardo Battaglia, primero lo primero. Juntos hasta las 9 por FM Milenio.